Una investigación independiente acaba de probar que más de 300.000 niños fueron sexualmente abusados por sacerdotes en la Iglesia Católica de Francia en los últimos 70 años. O sea, desde mediados del siglo XX hasta la fecha hubo por lo menos 300.000 niños que sufrieron abuso sexual por parte de sacerdotes en Francia. Este nuevo caso, esta nueva revelación con cifras escalofriantes, vuelve ya oceánica las cifras de casos de abusos sexuales contra menores en la Iglesia Católica. Esa cifra empezó a crecer y nunca se detuvo ese crecimiento desde que hace algunas décadas empezó a desmoronarse el muro de silencio que encubría ese mal que estaba dentro de la Iglesia. Entre la prensa y la sociedad civil, cada vez más activa, cada vez menos sumisa, empezaron a desmoronar ese muro que durante larguísimos siglos había mantenido el secreto de los abusos sexuales contra niños dentro de la Iglesia Católica. La Curia Romana explica este mal como un mal de este tiempo, como un mal de esta época. La Curia Romana, el establishment eclesiástico en general, se expresó a través de un razonamiento de un teólogo muy importante que llegó a ser papa, Joseph Ratzinger, que explicó que era el libertinaje imperante en este tiempo, en esta etapa de la historia, el que empapó a la Iglesia y la intoxicó, la contaminó. O sea, desde la visión de la Curia, es la época la que contamina a la Iglesia. Mi opinión personal es que la lógica más elemental dice que no es así. Dice que claramente no es así. No es un fenómeno de esta época, es un fenómeno de todas las épocas. Es un estructura de la Iglesia Católica la que produce la pedofilia dentro de sí. Es la estructura la que la produce y esa estructura se remonta a muchos siglos, se remonta a más de un milenio y son las estructuras las que explican los males congénitos. Este es un mal congénito. No es incidental, no es accidental, no es ocasional, no es un problema de época, es un problema de estructura. Si en una dictadura hay censura, hay persecución política, hay falta de libertades, no estamos ante un hecho ocasional, un hecho accidental dentro de una dictadura, no. Las estructuras dictatoriales son para eso. Las estructuras dictatoriales son para que haya censura, son para que haya persecución política, son para que haya falta de libertades y menos derechos. Del mismo modo, en estructuras religiosas patriarcales como las sociedades islamistas de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes Unidos, que las mujeres tengan menos derechos que los hombres, que las mujeres estén marginadas, que las mujeres estén al margen de las estructuras del poder, no son hechos accidentales, no, las estructuras patriarcales son para eso, producen la marginación de la mujer, producen la desigualdad contra la mujer. Del mismo modo, la pedofilia
y algunos otros males son congénitos a ese tipo de estructura, y en el caso de la Iglesia se trata de una estructura milenaria. Podríamos decir que esa estructura empezó a conformarse a partir del edicto de Milán, 3 siglos después de Cristo. Hasta entonces la Iglesia había sido una estructura horizontal, democrática, diría yo, de ahí viene la palabra iglesia, de ecclesiae, que significa asamblea. Era una iglesia asamblearia en la que los papas eran verdaderos obispos de Roma, ¿no? Estaban ahí, eran parte de la masa feligresa, pero a partir del edicto de Constantino empieza a verticalizarse la iglesia, entonces termina convirtiéndose en una estructura vertical de poder. A eso hay que sumarle los tratados de Letrán en el siglo XII estableciendo el celibato. Ya venía el tema en discusión, León VII y Gregorio IX en el siglo XI habían dado impulso a la discusión de la necesidad de imponer el celibato sacerdotal, y en el siglo XII los 2 tratados de Letrán terminaron de convalidarlo. Desde el siglo XII en adelante hubo una estructura muy poderosa conformada por hombres con una vida sexual anómala, con escuelas y orfanatos a disposición, con hombres al frente de esas escuelas y de esos orfanatos, y hombres que tenían un poder inmenso sobre los niños y sobre los padres de los niños. El poder del sacerdote es el poder de quien está por encima de la gente común, ¿no? Los altares estaban precisamente para enaltecer, acercando a Dios a las figuras del sacerdote. Un niño no podía mirar de igual a igual a un sacerdote. Los padres de ese niño tampoco miraban de igual a igual a un sacerdote. Entonces tenemos una estructura vertical con hombres con una vida sexual anómala, desde que en el siglo XII los tratados de Letrán establecieron el celibato. Tenemos escuelas y orfanatos y tenemos una estructura con leyes propias, que en muchos casos son leyes de impunidad que garantizan la protección de sus miembros contra las leyes seculares. La Iglesia aplicaba sus propias leyes y no dejaba entrar en su interior las leyes seculares. Entonces, para el pedófilo, una estructura de ese tipo era lo perfecto para desplegar su instinto monstruoso, ¿no? Iba a tener niños a su disposición, iba a tener una autoridad casi celestial sobre esos niños, sobre los padres de los niños, no iba a ser mirado de igual a igual por quienes en realidad son sus semejantes, pero en esa realidad esa semejanza se distorsionaba y además iba a tener una estructura brindándole protección contra las leyes seculares. Es un mal estructural el que ha llevado a la Iglesia a esa situación, que en las últimas décadas empezó a destaparse, pero no porque sea un problema de estas últimas décadas. Es un problema de todos los tiempos, porque es un problema de la estructura eclesiástica. En ella está el pecado de la Iglesia.